Ricardo Morales fue anciano testigo de Jehová durante 22 años, superintendente de asamblea supervisando 8 congregaciones, presidió más de 50 comités judiciales, expulsó a personas por cuestionar doctrinas, fue un pilar de la organización, hasta que su padre, con demencia, le reveló un secreto guardado 49 años. En 1975, la Watchtower predijo el fin del mundo. Su familia vendió todo y quedó en ruina cuando no pasó nada. Ricardo investigó, encontró evidencia documental irrefutable. La organización estaba mintiendo sobre su propia historia. Confrontó al cuerpo gobernante. Fue citado a comité judicial presidido por su hijo anciano. Sus 3 hijos votaron su expulsión, pero Ricardo había encontrado algo más valioso que su familia terrenal. Había encontrado una iglesia que no tiene miedo de admitir sus errores. Este es su testimonio. Eran las 9:15 de la noche del 23 de junio de 2024. Estaba sentado en la sala de la casa de mi padre, escuchándolo hablar mientras yo revisaba unos papeles de la asamblea que supervisaba. Mi padre Edmundo tenía 85 años y últimamente estaba confundiendo fechas y nombres. El médico había diagnosticado demencia leve 6 meses atrás, pero esa noche lo que dijo me cambió la vida para siempre. «Mijo», me dijo de repente, con una voz que sonaba más lúcida de lo que había sonado en meses. «¿Te acuerdas de 1975? Levanté la vista de mis papeles. «¿1975? Yo tenía 7 años, papá. ¿Por qué?» Él se quedó mirando la pared durante un momento largo. Luego, habló con una tristeza que nunca le había escuchado. «En 1975 nos dijeron que era el fin. Armagedón, el fin del mundo. Tu madre y yo lo creímos completamente. Vendimos nuestra casa. Dejé mi trabajo de 20 años en la fábrica. Pensamos que no necesitaríamos dinero porque el nuevo mundo iba a llegar. Y no pasó nada, mijo. No pasó nada. Nos quedamos sin casa, sin trabajo, sin ahorros. Tu madre lloró durante meses. Yo tuve que empezar de cero a los 46 años. Lo perdimos todo. Me quedé paralizado. Durante 52 años de mi vida, 38 de ellos como testigo de Jehová bautizado, 22 como anciano, 7 como superintendente de asamblea, nunca, ni una sola vez había escuchado esto. «Papá», le dije despacio, «¿estás seguro? ¿La organización realmente dijo que 1975 sería el fin?» Mi padre me miró con ojos cansados. «Claro que lo dijeron. Estaba en todas las revistas, en todos los discursos. Nos lo repetían una y otra vez. 1975 marca el fin de 6,000 años de historia humana. Armagedón está cerca, muy cerca. Vendimos todo, mijo, y nos mintieron». Luego, como si un interruptor se hubiera apagado en su mente, mi padre cambió de tema y empezó a hablar de algo completamente diferente. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que acababa de decir. Esa noche no dormí. Me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada buscando en internet. Y lo que encontré me destruyó. Mi nombre es Ricardo Edmundo Morales Castro. Tengo 52 años. Nací en la Ciudad de México en una familia de testigos de Jehová de segunda generación. Mi padre se convirtió en 1960, cuando yo aún no había nacido. Crecí asistiendo a 5 reuniones por semana. Me bauticé a los 14 años en 1986. A los 30, fui nombrado anciano. A los 45, superintendente de asamblea, supervisando 8 congregaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Durante 22 años como anciano, presidí más de 50 comités judiciales. Expulsé a personas por fumar, por adulterio, por cuestionar doctrinas, por asociarse con expulsados. Di cientos de discursos en asambleas regionales. Visité familias en crisis para fortalecerlas en la fe. Fui el hombre al que acudían cuando tenían dudas doctrinales. Era un pilar de la organización, un ejemplo para todos.
Y durante todos esos años nunca cuestioné nada, ni una sola doctrina, ni una sola vez, hasta la noche del 23 de junio de 2024. Después de que mi padre me contó sobre 1975, empecé a buscar. Busqué en el Internet Archive, donde están digitalizadas todas las publicaciones antiguas de la Watchtower. Y encontré esto: Atalaya, del 15 de mayo de 1968, página 272. ¿Por qué esperan con ansiedad 1975? El artículo completo explicaba que 1975 marcaría el fin de 6.000 años de historia humana desde Adán, y sugería fuertemente que Armagedón vendría en ese año. Despertad, del 8 de octubre de 1968. ¿Por qué se espera 1975? Otro artículo completo dedicado a explicar por qué ese año sería significativo. El libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, publicado en 1966, contenía cálculos detallados que llegaban a 1975 como el fin de 6.000 años de humanidad. Discursos de asambleas de distrito de 1967 a 1974, algunos de los cuales encontré grabados en audio, donde oradores decían explícitamente: no tiene sentido ir a la universidad, el fin llegará antes de que termines tu carrera. Había docenas de publicaciones, docenas, todas apuntando a 1975 como el año del fin, y luego busqué qué decía la organización hoy sobre 1975, y encontré esto: Atalaya de 1980. Es cierto que algunos siervos de Jehová se sobreansiaron en cuanto a 1975. La organización culpaba a algunos hermanos por crear expectativas falsas. No admitían que ellos mismos habían publicado todas esas enseñanzas. En publicaciones más recientes, la organización directamente negaba haber predicho algo específico para 1975. Decían que eran solo especulaciones de algunos hermanos. Pero yo tenía la evidencia frente a mis ojos. Publicaciones oficiales, libros oficiales, discursos oficiales, todo documentado, todo escanado, todo verificable. La organización estaba mintiendo sobre su propia historia. Me senté en mi silla a las 4 de la madrugada del 24 de junio, mirando la pantalla de mi computadora, y me di cuenta de algo devastador. Si la organización mintió sobre 1975, ¿en qué más mintió? Durante las siguientes 2 semanas, investigué compulsivamente. Leí sobre el cambio de la doctrina de la sangre en la década de 2000, cuando la organización empezó a permitir fracciones de sangre después de que miles de testigos habían fallecido, rechazándolas completamente. Leí sobre 1914 y la fecha 607 AC, que ningún historiador en el mundo respalda. Leí sobre la generación que no pasará, de Mateo 24:34, que la organización había redefinido 7 veces diferentes. Y leí testimonios de personas que habían sido expulsadas por cuestionar estas cosas. Personas que yo habría llamado apóstatas. Personas cuyas familias fueron destruidas por comités judiciales como los que yo había presidido durante 22 años. El 8 de julio de 2024, tomé una decisión. Escribí una carta formal de 8 páginas al cuerpo gobernante, con copias a la sucursal de México. Adjunté escaneos de todas las publicaciones de 1968 a 1975 sobre ese año. Y les hice una pregunta simple. ¿Por qué la organización niega hoy haber predicho algo específico para 1975 cuando la evidencia documental demuestra lo contrario? 2 semanas después recibí una llamada del coordinador de mi circuito. Me citó a una reunión. El 25 de julio de 2024, me reuní con 3 superintendentes de circuito en las oficinas de la sucursal de México. Me mostraron mi carta y me dijeron exactamente lo que esperaba que dijeran. Hermano Ricardo, la luz se hace más clara progresivamente. Proverbios 4:18. La organización no mintió, simplemente recibió luz más clara con el tiempo. Hermanos, les dije, manteniendo la calma, luz progresiva significa que la luz se hace más brillante, ilumina más. No significa que la luz de ayer contradiga la luz de hoy.
Ustedes publicaron docenas de artículos diciendo que 1975 sería significativo. Mis padres vendieron su casa basándose en esas publicaciones. Miles de familias tomaron decisiones de vida basándose en eso. Y ahora dicen que nunca dijeron eso. Eso no es luz progresiva. Eso es reescribir la historia. Eso es mentir. El hermano más mayor, un superintendente de zona, me miró con dureza. Hermano Ricardo, ¿estás cuestionando al esclavo fiel y discreto? Estoy cuestionando por qué niegan algo que está documentado en sus propias publicaciones. Suena a apostasía. Esa palabra me cayó como un balde de agua fría. Durante 22 años como anciano, yo había usado esa palabra para etiquetar a personas que hacían preguntas incómodas y ahora me la estaban usando a mí. Si hacer preguntas basadas en evidencia es apostasía, les dije, entonces no sé qué es la verdad. Me dijeron que me fuera a casa, que orara, que esperara orientación, pero yo sabía lo que vendría después. Había estado en suficientes comités judiciales para saber cómo funcionaba esto. Durante las siguientes semanas, algo extraño empezó a pasar. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con comités judiciales que había presidido, rostros de personas que había expulsado, familias que había separado, una mujer que había expulsado por cuestionar la doctrina de la sangre después de que su hijo casi falleciera, un hombre que había expulsado por leer literatura apóstata, que resultó ser simplemente historia verificable de la organización. Me despertaba a las 3 de la mañana sudando, con esos rostros persiguiéndome. En agosto de 2024, mi esposa Patricia me preguntó qué estaba pasando. Le conté todo, sobre mi padre y 1975, sobre la investigación, sobre la carta al cuerpo gobernante, sobre la reunión en la sucursal. Ella me miró con miedo. Ricardo, vas a destruir nuestra familia. Nuestros 3 hijos son siervos en la organización. Andrés es anciano. Si te expulsan, ellos tendrán que cortarnos. Lo sé. ¿Y aún así vas a seguir? Patricia, durante 22 años, fui anciano defendiendo doctrinas que ahora sé que son falsas. Destruí familias aplicando reglas que la organización misma ha cambiado después. No puedo seguir viviendo esta mentira. Ella empezó a llorar. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé, pero no puedo quedarme. A mediados de agosto, decidí hacer algo que nunca había hecho. Entrar a una iglesia católica. Elegí un día específico, 15 de agosto. No sabía que era la fiesta de la Asunción de María. Solo sabía que necesitaba buscar algo, cualquier cosa que fuera real. Entré a la Basílica de Guadalupe a las 6 de la tarde. Había una misa comenzando. Me senté en la última banca con miedo de estar cometiendo idolatría, como me habían enseñado durante 52 años. Pero lo que experimenté fue completamente diferente a lo que esperaba. La misa era ordenada, reverente, llena de referencias bíblicas. Cada oración, cada lectura, cada gesto tenía significado. No era el show emocional que me habían dicho que eran las misas católicas. Y luego llegó la consagración. El sacerdote alzó una hostia y dijo, «Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Y en ese momento sentí algo que no puedo describir completamente. Fue como si un peso enorme, un peso que había estado cargando durante 22 años, se levantara de mis hombros. Sentí un silencio interior absoluto. Durante 52 años, mi mente siempre había estado llena de doctrinas, de reglas, de preocupaciones, sobre si estaba haciendo suficiente, si era lo suficientemente fiel. Pero en ese momento, todo ese ruido desapareció. Y lloré. Lloré durante 20 minutos sin poder parar. La gente a mi alrededor me miraba, pero no me importaba, porque por primera vez en mi vida sentí que estaba en presencia de Dios real, no de una organización que afirmaba representarlo. Después de la misa me acerqué al sacerdote. Se llamaba Padre Ignacio Salazar. Tenía unos 62 años, con cabello completamente blanco y una expresión serena. «Padre», le dije, todavía con los ojos rojos, «necesito hablar con usted». Me llevó a una oficina pequeña. Le conté todo, que era superintendente de Asamblea Testigo de Jehová,
que había descubierto que la organización había mentido sobre 1975, que había confrontado al cuerpo gobernante, que probablemente sería expulsado, que no sabía qué hacer. El padre Ignacio me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo algo que me impactó. Ricardo, yo tengo un doctorado en historia eclesiástica y quiero decirte algo importante. La Iglesia Católica no niega sus errores. Admitimos que hemos cometido errores graves en nuestra historia. La Inquisición fue un error. La condena de Galileo fue un error. El Papa Juan Pablo II pidió perdón por estos errores públicamente en el año 2000, porque la verdad no necesita esconder su historia. La verdad puede admitir errores y seguir siendo verdad. Esas palabras me liberaron. Durante 52 años, me habían enseñado que la organización nunca se equivocaba, que cuestionar era apostasía, que dudar era debilidad. Pero aquí estaba un sacerdote católico diciéndome que la verdad no tiene miedo de admitir cuando se equivoca. Durante las siguientes semanas, el padre Ignacio me dio clases de catecismo. Aprendí sobre la Eucaristía, sobre la presencia real de Cristo. Aprendí sobre los padres de la Iglesia, los cristianos de los primeros siglos que confirmaban todas las doctrinas católicas. Aprendí sobre la sucesión apostólica, la línea ininterrumpida de obispos desde Pedro hasta hoy. Y aprendí algo crucial. La Iglesia Católica tiene 2000 años de historia verificable. La Watchtower tiene 150 años y miente sobre su propia historia. El 15 de septiembre de 2024, fui citado a un comité judicial. Y aquí viene la parte más dolorosa de toda esta historia. El comité estaba presidido por mi hijo Andrés. Andrés tenía 28 años. Era anciano desde los 25. Había seguido mis pasos exactamente. Y ahora, por lealtad a la organización, tenía que juzgar a su propio padre. Los otros dos ancianos en el comité eran hermanos que yo conocía desde hacía 20 años. Me habían visto crecer en la organización. Habíamos trabajado juntos en docenas de comités judiciales. El interrogatorio duró 3 horas. Me preguntaron si todavía creía que el cuerpo gobernante era el esclavo fiel y discreto. Les dije que no. Me preguntaron si creía que la Watchtower era la única organización de Dios en la tierra. Les dije que no. Me preguntaron si estaba asistiendo a una iglesia católica. Les dije que sí. Mi hijo Andrés, con lágrimas en los ojos, me preguntó: «Papá, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás destruyendo nuestra familia». «Andrés», le respondí, «durante 22 años fui anciano. Destruí familias por aplicar reglas que la organización cambió después. Expulsé a personas por hacer las mismas preguntas que estoy haciendo ahora. No puedo seguir viviendo esa mentira, no puedo». «Entonces no eres mi padre», me dijo con una voz que nunca le había escuchado. Mi hija Sofía, que estaba presente como testigo en el comité, lloró durante toda la reunión. Pero cuando le pidieron su voto sobre mi expulsión, dijo sí con la voz quebrada. Mi hijo menor, Daniel, de 22 años, también estaba ahí como testigo. Cuando le pidieron su voto, me miró y dijo: «Papá, lo siento, pero tengo que ser fiel a Jehová». Y votó sí. Fui expulsado por unanimidad. El 1 de octubre de 2024, anunciaron en las 8 congregaciones que yo supervisaba: Ricardo Morales ya no es testigo de Jehová. Patricia se quedó en la organización durante 2 meses. Nuestros hijos la presionaron constantemente para que se divorciara de mí, pero ella empezó a leer la evidencia que yo había compilado sobre 1975. Investigó por su cuenta, y en diciembre de 2024 me dijo: «No puedo seguir en una organización que miente sobre su historia». Fue expulsada el 15 de diciembre. Nuestros 3 hijos dejaron de hablarnos a ambos. El 6 de enero de 2025, fiesta de la Epifanía, Patricia y yo fuimos recibidos en la Iglesia Católica. Fuimos bautizados condicionalmente, confirmados, y recibimos nuestra primera comunión juntos. El padre Ignacio fue nuestro padrino. Cuando recibí la Eucaristía por primera vez, cuando el padre Ignacio me puso la hostia consagrada en las manos, supe con certeza absoluta que estaba recibiendo a Cristo, no un símbolo.
no un memorial, sino a Jesús mismo, presente real y físicamente. Y en ese momento, todos los años de mentiras, todas las familias que había destruido como anciano, toda la culpa que cargaba, todo fue puesto a los pies de Cristo en la cruz. Porque en la confesión, días antes, el padre Ignacio me había dicho algo que nunca olvidaré. Ricardo, fuiste víctima de un sistema que te usó para hacer daño, pero Cristo te perdona y te llama a usar el resto de tu vida para sanar ese daño. Hoy, 8 meses después de mi expulsión, no he hablado con ninguno de mis 3 hijos. Andrés se casó en marzo de 2025. No fui invitado. Sofía está embarazada de su primer hijo, mi primer nieto. No me ha dicho nada. Daniel cambió su número de teléfono. Perdí a mis 3 hijos, perdí a mis 6 hermanos, perdí a más de 40 familiares, perdí mi negocio de contabilidad porque el 70% de mis clientes eran testigos de Jehová. Perdí amigos de 38 años, perdí una reputación de 22 años como anciano ejemplar, pero gané la verdad. Gané una iglesia que no tiene miedo de admitir sus errores. Gané a Cristo en la Eucaristía. Gané mi integridad. Mi padre Edmundo falleció en marzo de 2025, a los 86 años. En sus últimos días, su demencia empeoró y olvidó por completo que me había contado sobre 1975. No entendía por qué yo ya no era testigo de Jehová, pero en su funeral yo oré por él en silencio. Oré para que Dios tuviera misericordia de un hombre que había sido víctima de una profecía falsa durante 49 años. Hace 2 semanas, Patricia y yo visitamos la tumba de mi madre, que falleció en 2018, y por primera vez recé por ella. Durante toda mi vida como testigo, me habían enseñado que no podemos orar por los que fallecieron, pero ahora en la Iglesia Católica aprendí sobre la comunión de los santos. Aprendí que nuestros seres queridos que han fallecido en Cristo no están separados de nosotros, están con Él. Y nosotros podemos pedirles que intercedan por nosotros. Le pedí a mi madre que intercediera por mis hijos, que algún día, de alguna forma, ellos también descubran la verdad. A veces me pregunto si valió la pena perder a mis 3 hijos por defender la verdad. Y la respuesta siempre es la misma: sí. Porque vivir una mentira no es vida, y criar a mis hijos en una mentira no era amarlos, era condenarlos a la misma esclavitud en la que yo viví durante 52 años. Durante 22 años, fui anciano en una organización que miente sobre su historia, que cambia doctrinas sin admitirlo, que destruye familias por lealtad a hombres que se llaman a sí mismos el esclavo fiel. Ayudé a destruir familias. Apliqué reglas que condenaron a personas inocentes. Pero ahora estoy en una iglesia que tiene 2000 años de historia, que admite sus errores, que valora la verdad por encima de la lealtad ciega. Una iglesia fundada por Cristo mismo, no por un grupo de hombres en 1870. Mi nombre es Ricardo Edmundo Morales Castro. Tengo 52 años. Y estoy en paz de haberme convertido al catolicismo. Perdí una organización fundada sobre profecías falsas, pero gané la iglesia fundada por Cristo sobre la roca de Pedro. Las historias reales tienen el poder de transformar vidas. La que acabas de escuchar puede ser el inicio del cambio en la vida de alguien más. Ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like si este testimonio resonó contigo. Suscríbete para más historias de transformación y fe. Comparte con alguien que esté buscando respuestas. Comenta tu propia experiencia abajo. Tu historia también puede inspirar a miles. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad. Hasta el próximo testimonio.